Joel todavía estaba describiendo los efectos devastadores de la plaga de langostas cuando Dios cambia su perspectiva y lo obliga a dejar su exhortación histórica por una advertencia profética. En nuestras palabras significa lo siguiente: la plaga de las langostas ha sido la ilustración histórica que sirve como ente precursor de una crisis mucho mayor si el pueblo no se arrepiente de sus pecados y se vuelve a una vida piadosa. Que sirva ese evento histórico como advertencia profética. Desde luego, en ese momento ellos no querían escuchar sobre algo peor. Ya estaban sufriendo la crisis de las consecuencias de esa plaga. Pero pienso que cuando alguien está sufriendo y le advierten que algo peor viene, si no hay cambios, pues aún los más contumaces van a volver su atención, si no para escuchar, al menos para oír. Pero estos parece no tenían intención de escuchar y tampoco de oír. Yo diría que esto no me sorprende mucho, en honor a la terquedad que muestra no solo la nación hebrea, la humanidad misma cuando se trata de volverse a asuntos espirituales. Más bien diría que lo que sí me sorprende es el inmenso amor de Dios, porque a pesar de que está advirtiendo que viene algo peor, y de hecho ese peor Joel lo llama el día de Jehová, que esta vez no lo vamos a abordar, porque esta vez vamos a abordar que en forma simultánea Joel también habla de un evento hermoso en medio del castigo. Dice: aquellos que sí escuchen, que fueron un pequeño grupo al que la Biblia llama remanente, aquellos que sí escuchen van a gozar de un evento profético hermoso, que es lo que hoy vamos a estudiar. Ahora, antes de sumergirme en ese evento, es importante que recuerden, o los que nunca antes lo oyeron, que escriban en sus mentes y en una libreta, los que la trajeron, algunos principios para interpretación de profecía. Dicho en palabras más nuestras, cuando vamos a estudiar eventos del porvenir que no han sucedido, eso es profecía y la Biblia tiene mucho de eso, es importante escribir algunos principios que nos sirven como carretera por la cual debemos transitar, porque son eventos que no han sucedido, no deben tomarse a la ligera, porque podemos terminar diciendo cosas fuera de contexto. Entre esos principios, 3 deben recordar, al menos en el libro de Joel y estas profecías. El primero se llama profecías de múltiple cumplimiento. Recalco que los que traen en qué anotar deberían hacerlo, y los que no, yo sé que tienen memoria fotográfica y va a quedar en sus mentes. Profecía de múltiple cumplimiento, ¿qué es eso? Es un evento que este predicador o cualesquiera otros de los profetas bíblicos han advertido que sucederán, pero sucede en varias veces en la historia. Por eso es que se llaman de múltiple cumplimiento. Voy a darles rápidamente un ejemplo de una profecía de múltiple cumplimiento. Dice Daniel, uno de los profetas, no lo busquen porque no es nuestro estudio, es solo un ejemplo, que Jerusalén sería conquistada en varias ocasiones y que entraría la abominación desoladora. Esa fue la forma retórica como Daniel le llamó
y que la ciudad misma sería convertida en ruinas. Eso no ha sucedido una sola vez en la historia. Ha sucedido en varias ocasiones. Y esta vez voy a ir de atrás para adelante para mostrarles las veces que ha sucedido. Al menos 3, aunque hay más. Empiezo con la más reciente. El genocidio que provocaron los alemanes. No solo asesinaron cientos o miles de personas judías, acabaron con la ciudad hasta dejarla en ruinas y desaparecerla del mapa. Imagino que a muchos de ustedes les ha llegado la presentación de lo que los nazis hicieron en sus correos electrónicos y cómo dice para que el mundo nunca lo olvide. Y es que en realidad cuesta creer que hace 60 años, un poco más, poco menos, no importa la cantidad, el mundo se volvió loco al punto de asesinar tantas personas de forma salvaje, refiriéndose precisamente al holocausto judío. Eso estaba profetizado, pero no como un evento único, sino de múltiple cumplimiento. En la historia hacia atrás también sucedió casi con lujo de detalles. Lo que cambia son los nombres como Hitler, porque en el año 70 después de Cristo fue un emperador romano llamado Tito Flavio el que hizo esa misma devastación. Fue el que asesinó millones o miles de judíos, el que dejó en ruinas la ciudad y el que acabó con el templo que había construido Zorobabel. Si eso no es ya bastante, y vamos un poco más hacia atrás en la historia, también lo hizo Nabucodonosor, que es precisamente contemporáneo al profeta Joel. Entonces, ¿a qué le llama la Biblia profecías de múltiple cumplimiento? A eso que Daniel dijo, a eso que Joel profetiza y que sucedería en varias ocasiones. Por cierto, hace falta una más en que eso se repita y que según los historiadores, los conocedores de profecía, será la última vez en donde se intentará borrar del mapa por última vez al pueblo de Israel. Creo que esto, para los que son muy curiosos, no debe decir: yo nunca he oído eso. Si es que en repetidas veces los iraníes han prometido que van a acabar con esa nación, y lo hacen ante las Naciones Unidas, no lo hacen en broma, y no es cuestión de juegos que no siguen produciendo bombas nucleares por las restricciones que las Naciones Unidas y especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña le ponen. Si no, tenga por seguro que habría sucedido algo ya de dimensiones inimaginables, porque el presidente iraní ha dicho públicamente que antes de morir acabará con los judíos. Y eso no lo acabo de inventar, búsquelo en cualquier noticia, entre las diferencias de esos pueblos, y entonces sabrá. Bueno, a eso se le llama profecía de múltiple cumplimiento. Lo que usted debe saber es que una misma profecía se puede repetir varias veces. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Joel la ocupa, la figura de que se repetirá. Segundo concepto que usted debe conocer: las profecías en progresión. Joel menciona un poco, luego Daniel menciona otro poco, y va progresando el evento que sucederá de acuerdo a cada uno de los profetas. Algo así como cada uno da apenas una pequeña cápsula de lo que sucederá. Es trabajo de nosotros los predicadores unir todas esas cápsulas y presentarlas en un marco escatológico para que pueda apreciarse como una sola profecía.
No haremos eso en Joel porque él no presenta esto. Sin embargo, sí deja alusión a esas profecías progresivas. Ya pronto lo verán. Yo les dije la semana anterior, cierto es que el libro de Joel es pequeño, pero no por eso de baja calidad en cuanto a profecías. Tiene casi todo el bosquejo escatológico de la Biblia, apenas en 3 capítulos. Bueno, la última que deben recordar es el valle profético. Para los que anotan, han sido 3: profecías de múltiple cumplimiento, profecías en progresión y finalmente el valle profético. Valle profético, ¿qué es eso? Simple como esto: valle es una hondonada en donde hay crestas. Estas crestas o picos, y aquí abajo son los valles. Estas son las montañas y aquí están los valles. Así. Le llaman valle profético los estudiosos al hecho de que los profetas, en perspectiva, Dios no les permitió ver la cresta y el valle, la cresta y el valle. Dios solo les permitió ver la cresta, lo que está arriba. Entonces ellos escribían lo que Dios les permitía ver, pero no los detalles de lo que estaba sucediendo o los eventos cronológicos. Dicho de esta manera, entre cada cresta hay un valle que implica tiempo, eventos y tantas cosas, pero a ellos les fue dado nada más hablar sobre esto y sobre esto. Joel se involucra en ese valle profético de forma especial. Uno de los detalles que ustedes no deben olvidar es que cuando se habla de valle profético, no coloque cronología. No diga, esto es primero, esto es después, esto sucedió en 1900 tanto, esto sucederá en 1900 tanto. Simple y sencillamente sucederá o ya sucedió, porque muchas de estas profecías ya sucedieron, no todas. La que hoy vamos a estudiar, en efecto, ya sucedió. Y como ya es historia, para nosotros los predicadores es más sencilla explicarla. ¿Por qué? Porque basta con ir a los libros de historia, revisar detalles, engranarlos y luego explicarlos. Los que no han sucedido son los que se vuelven un poco más complejos. Pero hoy vamos a estudiar lo que Joel llamó el derramamiento del Espíritu y lo que en historia se conoce como la venida del Espíritu Santo. Nuestro sermón de hoy, precisamente, la venida del Espíritu Santo. Joel, capítulo 2, cuando encuentren la cita, por favor se ponen de pie. Joel, capítulo 2, vamos a ir hasta el verso 28. Y atentos a esto mientras leen la profecía. Joel escribió esto muchas centurias atrás del evento que para nosotros ya es historia. Esto sucedió exactamente ahí en la década después de los años 33 después de Cristo. Algunos dicen que los años 40 o los años 50, y yo no soy amante de ponerme rígido en el año exacto. Solo digo que después del año 33, después de Cristo, sucedió esto. Pero fue profetizado muchísimos años atrás que esto sucedería. ¿Qué es lo que profetizó? Es lo que vamos a leer y luego les voy a explicar cómo sucedió. Dice, capítulo 2, verso 28. Y después de esto, ¿qué es después de esto? No solo las plagas, sino también, leen ustedes en casa antes del verso 28 y van a leer sobre la ira de Dios o el día de Jehová, como Joel le llama. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Vean que la profecía que hoy vamos a estudiar es únicamente verso 28 y 29. El verso 30, para que suceda, faltan cerca de 2000 años desde que sucedió el verso 28. ¿Me di a entender en esto? El verso 28 que vamos a estudiar hoy sucedió en el año 33, pero lo que dice en el verso 30 no ha sucedido y ya pasaron casi 2000 años. Entonces Joel vio dos eventos distintos que él no era capaz de dividirlos porque solo veía la cresta. Para nosotros ahora es más sencillo saber que el 28 y 29 ya sucedió porque es historia, pero el 30 y en adelante conocemos que no ha sucedido porque lo unimos con el libro de Apocalipsis, en donde amplía en profecía progresiva. Pero hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos que la gracia de tu Espíritu nos acompañe y que podamos recibir instrucción tuya, que podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. La mayor parte de ustedes conoce la historia que voy a narrar. Solo voy a intentar recrearla para que se vuelva un poco más vívida en nuestro estudio. Intente que su mente retroceda en el tiempo y viaje con esta narración hasta Jerusalén, en los días que siguieron a la muerte de nuestro Señor. Yo creo que la mayor parte de ustedes tiene estas imágenes en sus mentes porque habrán visto muchas películas sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces, por favor, imagine ese entonces. ¿Cuántas cosas debieron suceder en esos días? Cosas dignas de presenciar. Personalmente, como quisiera conocer esa colina en forma de calavera que se llama el Gólgota, en donde crucificaron a un hombre sin delito alguno. También narra la historia que el cielo se oscureció. Es como una pared que Dios puso entre él y los hombres porque no quería ver lo que estaba sucediendo. Lo digo en forma figurada. Niños asustados corriendo de un lado a otro a protegerse bajo el cuidado de sus padres por el horrendo terremoto que la historia narra. Confusión por doquier y los discípulos. Muchas cosas quiero ver de ese entonces, pero a quienes más quisiera ver es a los discípulos. Ellos son los que ocupan mi mente, mi pensamiento, porque estoy pensando, están derrotados, frustrados, preguntándose, ¿qué fue lo que sucedió? Se suponía que era el Hijo de Dios, pero ahora está en una cruz. Todo lo que hizo en 3 años no tenía sentido. Después de la resurrección, algunos de ellos todavía dudaban. La Biblia lo registra. Y sé que pensará alguien, ¿cómo pueden dudar después de haberle visto resucitado? Es que mire, en tan pocos días sucedieron cosas tan increíbles que cualquiera puede, traumatizado, decir, parece que ya no estoy cuerdo. Aún con toda la confusión que eso pueda significar, Jesús les dijo que debían esperar y que después de algunos días algo iba a suceder. Ellos no sabían exactamente cuántos días, no sabían qué es lo que iba a suceder. Es más, particularmente creo que ni siquiera entendían por qué reunirse. Más parece que fue la presión de grupo o la misma frustración, más el liderazgo de algunos de ellos que dijo,
Si el Señor ordenó que esperáramos, lo menos que podemos hacer es esperar. Dice la historia que lograron alquilar un segundo piso en Jerusalén, al que con los días llamaron aposento alto. Lo de alto es porque era en segundo piso. Buscaron eso porque la ciudad estaba abarrotada de todos los que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. No había un sitio libre, pero como pudieron se las arreglaron y consiguieron ese segundo piso. Algunos para dormir, otros para tomarlo como un sitio de reunión, pero lo que sí es cierto es que cada mañana ellos se reunían ahí a orar, a comentar las enseñanzas, sus frustraciones, su confusión. Después de 40 días de ellos hacer esto, alguien de los que estaba ahí en la reunión recordó la frase que Jesús dijo mientras vivía. Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aún no había terminado la expresión cuando otro de ellos trata de rebatirle y dice: ¿qué te sorprende? Jesús siempre solía usar a los profetas del Antiguo Testamento, a los que hoy estamos estudiando, y parece que uno de sus preferidos eran las palabras del profeta Joel, las que recién acabamos de leer. Y mientras ellos debatían al respecto, toda esa discusión fue detenida porque un estruendo que venía del cielo como un viento recio inundó el aposento. Ellos no sabían qué estaba pasando. De pronto, unos lloraban de emoción, otros sonreían, otros hablaban en lenguas desconocidas. Literalmente, ellos sentían lo mismo que sentían cuando Jesús estaba con ellos. Sentían su presencia, se sentían protegidos, sentían que Dios mismo estaba en medio de ellos. La diferencia es que todo ese sentimiento ahora era con mayor intensidad, era como un fuego que los quemaba por dentro. Nunca se imaginaron que esa mañana se cumpliría lo que el profeta Joel advirtió: recibiréis poder, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso sucedió precisamente en esa fiesta de Pentecostés. Este verso sucedió en ese aposento. Joel 2:28 fue profetizado, pero les dije antes, no pasen de largo las profecías progresivas, porque esto, desde esa fecha hasta nuestros días, sigue sucediendo. Cada vez que un hombre o una mujer abre su corazón con fe a Jesús, la Biblia enseña que su Espíritu Santo es derramado sobre esa persona y que la presencia de Dios habita en él. Que algunos tienen un sentimiento de sonrisa, otros de lágrimas, otros de algunos dones sobrenaturales. En fin, parece que nadie es capaz de explicarlo en forma humana. Solo somos capaces de decir que dentro de nosotros hay algo que no podemos explicar. La Biblia dice que eso se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, para entenderlo de mejor forma, hay que responder: ¿y qué es entonces el Espíritu Santo? Desde que somos niños, debido a que hemos nacido en una comunidad, entre comillas, religiosa, se nos ha enseñado que tenemos un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nunca se nos ha dicho más que eso. Bueno, ahora
hay que ampliar un poco más al respecto. La Biblia nos enseña que en efecto existe la Trinidad. Ahora, la palabra Trinidad no la busque en la Biblia de esa forma, no existe. Lo que en la Biblia existe es la concepción de la Trinidad. ¿Qué es Trinidad? Tres dioses en un mismo Dios. Y tampoco trate de explicarlo de forma humana, porque es imposible. Nuestra mente finita conoce una entidad, no conoce tres entidades que es una misma. Eso es Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero a la vez son lo mismo. Algunos predicadores, en su afán de explicarlo de forma humana, dan ejemplos que yo diría se quedan muy cortos. Uno de los ejemplos preferidos de algunos predicadores es usar el triángulo. Ocupan una pizarra y colocan 3 puntos y le preguntan a las personas, ¿qué es lo que ven aquí? Las personas responden, 3 puntos. Él ocupa el plumón y dice, no son 3 puntos, es un triángulo. Entonces, es un solo Dios en 3 personas. Podría ocuparse, pero sigue siendo muy limitado. ¿Por qué? Porque no somos capaces de explicar esto. Por eso se le conoce como el misterio de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo único que debemos explicar? Lo único que la Biblia explica. ¿Y qué es lo que la Biblia explica? Que son 3, pero que a la vez es uno solo y que han obrado en forma más explícita en diferentes momentos de la historia de la humanidad. De esta forma, desde el Génesis, es decir, desde la historia de Adán hasta el nacimiento de Cristo, se ha manifestado más como el Dios Padre. Cuando Dios hablaba con Abraham, con Moisés, con Isaac y con todos estos héroes de la Biblia, cuando Dios hablaba en forma directa a través de hombres como Joel, el profeta que ahora estamos estudiando, o como Oseas, Dios se manifestó especialmente en esa época como Dios Padre. No significa que no estuvieron presentes el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Como ejemplo rápido demuestro que sí. En el mismo Génesis, en el principio, aparece en donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando usa el plural, obviamente está hablando el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y puedo mencionar otros ejemplos de la aparición del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero definitivamente hay mayor evidencia hacia los hombres del Dios Padre. Luego llamaríamos la época del Dios Hijo. ¿Cuál es esa? Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección, cuando Dios caminó como hombre en la tierra. La historia que la mayoría de ustedes conoce por las películas de historia de la muerte, nacimiento, muerte, resurrección de nuestro Señor. Jesús, hablando en forma directa y literal a sus discípulos, preparándolos para una gran misión. Esa es la época del Dios Hijo. Y finalmente, desde la venida del Espíritu Santo, es decir, el capítulo que hoy nos corresponde, hasta hoy día, es la época del Dios Espíritu Santo. Los discípulos estaban frustrados porque creían que Jesús les había abandonado. Jesús les dijo, les enviaré el Consolador, les enviaré al Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en ellos y esa frustración se convierte en gozo, en sentimientos que no son capaces de explicar, pero basta con decir el enorme poder que este día significó. Mire, ni toda la tecnología del mundo, ni todas las redes sociales juntas son capaces de montar una organización tan grande y tan poderosa como la que fundaron 12
casi analfabetos. Estos 12 fueron los que fundaron la Iglesia de Cristo, una organización que se multiplicó en forma explosiva y sigue inundando el planeta Tierra. ¿Qué fue lo que provocó ese poder? El derramamiento del Dios Espíritu Santo. No es que ellos estuvieran obrando, es que Dios estaba obrando a través de ellos. Ahora, si nosotros vivimos en la época del Dios Espíritu Santo, nuestra íntima relación debe ser con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No es que tenga mayor mérito que los otros dos, son lo mismo. Es 3 dioses en uno solo. Es la Trinidad. No estoy diciendo que hayan 3, estoy diciendo que es uno solo, pero que ahora el Dios Espíritu Santo manifestándose en nuestro diario vivir. Atentos a esto. Como nosotros vivimos en esa época, que también se llama en historia y en profecía época de la gracia, lo que nosotros hacemos cuando oramos es creer en Jesús, que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que es un Dios trino y que Él resucitó y envió un consolador. Cuando alguien hace esa oración de forma genuina, de forma honesta, cuando hay un arrepentimiento por el daño que hemos hecho por nuestros pecados, entonces la Biblia dice que recibimos el Espíritu Santo. Miren, Efesios, lo voy a ocupar para corroborar lo que recién dice. Vayan hasta la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, pero en el índice es bien fácil que lo hallen. Efesios. ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 1. Vayan hasta el verso 13 ahora. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 1, van hasta el verso 13 y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ¿quién? Fuisteis sellados ¿con qué cosa? ¿Cuándo fuisteis sellados? Cuando creísteis, dice aquí. Lo voy a repetir. En él también, ¿ese él quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, ¿qué pasa cuando creímos en Jesús? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos en Jesús de forma genuina, entonces el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis de forma genuina? Porque hay muchas personas, debido a la manipulación de los predicadores, a la ignorancia de la gente o a la necesidad de la gente, que ellos conciben religiosidad y no una relación personal con Jesús. Van a una reunión religiosa en donde están necesitados que Dios les haga un favor. Los que están al frente, los predicadores, ofrecen cosas que Jesús va a hacer si ellos reciben a Cristo. Y ellos, deseosos que Cristo haga favores, pues entonces, está bien, voy a hacer la oración que quieran. Pero en realidad no hay un arrepentimiento genuino. No tienen interés de conocer a Jesús y que Jesús sea su Dios. No tienen interés de empezar una relación íntima con Dios. Tienen otras razones, compromisos religiosos, económicos, familiares, un chico, una chica, razones deportivas, cualesquiera, pero no un arrepentimiento genuino. Aquellas personas que sí tienen ese encuentro genuino con Jesús,
en esas personas se cumple Efesios 1:13. El Espíritu Santo les bautiza. ¿Qué es bautizar? Una identificación. Él se identifica con nosotros, diciéndonos que somos parte de su pueblo. Sé que algunos desearán saber, oiga, ¿y cómo puedo estar yo seguro que he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo asegurarme que mi conversión es genuina? Simple como esto. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y entonces, ¿qué cosa? Una serie de milagros. Si tomamos las palabras de Jesús y no las de Joel, que son también de otro de los profetas del Antiguo Testamento, recordarán que cita, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro que he recibido el Espíritu Santo y que mi conversión es genuina? ¿Recibisteis poder? ¿Para qué? Atentos a esto, porque esto se vuelve clave al respecto de esta doctrina. Hay personas, una vez más, no sé si por manipulación de los religiosos o por ignorancia, toman esto de recibir poder para hacer obras sobrenaturales. Y entonces quieren aparecer en la televisión que están obrando milagros, que ellos tienen esto, lo otro. Y los ignorantes piensan, ese es un enviado de Dios. Aunque no sepamos si lo que está haciendo ahí es un espectáculo. Aunque cierto es que recibir el Espíritu Santo es recibir poder, pero no solo poder para evidencias como esas, también poder, sobre todo, para cambiar internamente el corazón. Porque los discípulos, su primer cambio no fue hacer milagros. Su primer cambio fue que su tristeza, su frustración se transformó en gozo. Su cobardía se transformó en un poder de evangelismo. Ellos tuvieron un cambio de personalidad porque Dios empezó a habitar en ellos. Entonces, si usted quiere saber si tiene la presencia del Espíritu Santo, lo primero que debe responderse a sí solo es si usted ha recibido poder para empezar a cambiar sus malos hábitos. Y aquellos que están en el crecimiento de honrar a Dios y que poco a poco están cambiando esos malos hábitos por actitudes que honran a Dios y al prójimo, pues yo no necesito decirles si ustedes han recibido poder o no. Porque si usted es un marido que ha sido infiel toda su vida, que ha maltratado a su esposa, que ha sido irresponsable con sus hijos, pero de pronto, después de haber hecho esa oración, después de haberse avergonzado delante de Dios, no delante de los hombres, ha empezado en usted un sentimiento que jamás antes nació. ¿Cuál? Respetar a su esposa. Antes lo intentó, pero no pudo. Ahora nadie le tiene que estar gritando, hágalo. Usted desea hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Ahora usted quiere ser responsable con sus hijos. El Espíritu Santo está obrando en usted y usted está recibiendo poder de Él. Tengo tantos ejemplos aquí que explicar al respecto. No se trata solo sobre adicciones tan graves para la sociedad nuestra como las que pinté, porque hay otras adicciones que son mucho peores, pero que nuestra sociedad no la condena, como el hecho de los que son incrédulos, los que casi son ateos o son ateos. Durante muchos años o toda su vida ellos han negado la existencia de Dios, de pronto se avergüenzan, reciben a Cristo y llaman entrañablemente a Jesús y lo que su palabra explica. Ese es un poder que no pudo venir por la enseñanza de otro mortal, es la presencia del Espíritu Santo. También hay otros hombres
mujeres que no han llevado una vida de grandes desenfrenos, pero han sido indiferentes a la vida espiritual. Hasta han pensado, no, las iglesias las necesitan los alcohólicos, los adictos, los ateos. Yo casi soy don bueno. La iglesia me necesita. Y siempre han pensado así, pero de pronto sienten vergüenza de su soberbia intelectual. Abren su corazón a Jesús. El Espíritu Santo es derramado en ellos y entonces ellos tienen poder para cambiar sus propios malos hábitos. Ahora, antes que usted me diga, mire, ¿y qué pasa con los que no lo han cambiado? Es que recuerde que llevamos dos naturalezas, nuestra vieja naturaleza y la vida espiritual, es la que es gobernada por el Espíritu Santo. Pero si nosotros no alimentamos esa naturaleza espiritual, entonces la carnal crece más. Y por eso es que algunos no tienen poder. Hay que preguntarles en realidad, ¿habrán recibido el Espíritu Santo? De hecho, les tengo que preguntar a los que ni siquiera están luchando por dejar sus adicciones, cualesquiera sean, ¿por qué creen haber recibido el Espíritu Santo? Usted quiere vivir fornicando a su antojo. Para usted el matrimonio no es algo de lo que se debe hablar. Le pregunto, ¿acaso eso honra a Dios? Usted sabe que no necesita que yo se lo diga. ¿Por qué no se casa? Es que no me da la gana. Yo no concibo a alguien que ha recibido el Espíritu Santo que es feliz deshonrando a Dios, pudiendo honrarlo. Respóndase a sí mismo. No, por favor no me venga con una pantomima religiosa de que puede predicar, de que puede hablar en lenguas, de que tiene poder para obrar sanidades. Eso es poder también, por supuesto, y yo no soy quien para discutir con usted si usted tiene ese don o no lo tiene, pero definitivamente los frutos del Espíritu Santo son la prueba irrefutable del derramamiento del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo nos dicen que nosotros debemos honrar a Dios. Y a usted ni siquiera le importa. Entonces, puse eso por citar un ejemplo, pero hay otros 30 ejemplos en donde no estamos luchando. No estamos luchando por dejar nuestra soberbia. No estamos luchando por dejar de ser malos hijos. Mire, para aquellos jóvenes que son ellos los que buscan al Señor, supongo. Y yo me pregunto tantas veces, una iglesia como la nuestra se sale de algunos patrones. La mayor parte de iglesias tienen más mujeres que hombres. Esta tiene más hombres que mujeres. No es extraño, creo que el fenómeno obedece a la figura deportiva. Ese sin duda es un gancho a través del cual muchos disfrutamos, venimos, y también eso obedece a que haya mucha juventud. Y en buena hora por todo ello. Y en buena hora por aquellos varios o muchos jóvenes que están recibiendo a Jesús. Ahora les pregunto, si en realidad usted ha tenido el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene poder para cambiar, dejar de ser un mal hijo y convertirse en un buen hijo. Un hijo que sus padres de pronto empiezan a admirar en sus casas. Porque al principio estaban enfadados con usted. Primero le dijeron, ya venís con alguna otra cosa. Y si vas a cambiar de religión, peor. Y peor fue que no es cambio de religión, sino que siguió comportándose grosero, malcriado, haciendo lo que le da la gana. ¿Cuál bautismo del Espíritu Santo eso? Compre la Biblia más grande que quiera, porque por más grande que sea no da testimonio. Lo que da testimonio de que hemos recibido a Jesucristo es nuestro cambio. Y si usted empieza a ser un hijo que empieza a obedecer y a respetar,
que dice, está bien, papá. Que de pronto dijo, papá, ¿por qué no oramos? Mamá, yo sé que estás angustiada, pero hay que confiar en el Señor. Eso no es religiosidad. Eso es poder del Espíritu Santo obrando en usted. En aquellos que ha sido derramado el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos por qué preguntarnos a los líderes, mire, ¿mi conversión es genuina o no? Está fácil porque el mismo Jesús lo dijo. Después de que eso haya sucedido, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo, después de que haya venido el Espíritu Santo, no estaréis jactándose de ser grandes religiosos, como algunos hacen. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, dice, empezaréis por Judea. ¿Por qué? Voy a empezar con los de mi casa. Si los de mi casa no dicen que hay un cambio en mí, ¿para qué quiere ir a Samaria? Samaria estaba un poco más lejos. Y no diga después que va a ir hasta lo último de la tierra, porque debemos empezar a ser testigos de lo que Cristo está obrando en nosotros, allí en casa, en nuestro grupo de trabajo. O como me dijo ese empresario en estos días, me encontré con él en un hospital, platicamos un ratito, fuimos compañeros hace mucho en la universidad, una materia, yo no lo volví a ver. Pero se acercó y me dijo, mira, fulano, no sé quién es todavía, solo me dijo su nombre. Y yo le dije, si lo veo, sé quién es. Le dije, lo que pasa es que yo no soy bueno con los nombres y eso me avergüenza. Mira, me dijo, qué cambio. Es uno de los mejores trabajadores de mi empresa. Pero ese era tan relajo, tan mal hablado. Mira, cada vez que venía el fin de pago, él ya había pedido todos los anticipos. Al pagador y a los prestamistas. Me dijo él, yo le conocí más de 3 mujeres ahí mismo en el departamento. Yo pensé, quizás es un don Juan muy parecido. Le dije, dame señales. No, si es feo, me dijo, eso es lo peor. A saber cómo conseguía. Bueno, ¿me estás hablando para hablar en mal? Le dije, y ridiculizar a alguien. No, al contrario. Te quiero preguntar, me dijo, ¿qué es lo que ha pasado en ese hombre? ¿Ha tenido un cambio? ¿Se acabaron los anticipos? ¿Es un hombre responsable? Sus compañeros le piden a la hora de comer ahora que lleve una oración. Cuanto antes era el que decía los peores chistes. A las fiestas llega con su esposa y sus 3 niños. Quise hablar con él sobre esto, me dijo. Y me dijo que el Señor estaba obrando en él y que se congregaba en tal iglesia, y ahí salió tu nombre, que el pastor era fulano. ¿Cuál es la pregunta? Le dije, ¿qué es lo que ha pasado en ese hombre? Yo le respondí, lo mismo que puede pasar en vos si abrís tu corazón a Jesús. El Espíritu Santo es derramado sobre su vida y es una nueva criatura. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le pregunto, ¿qué dicen en Judea sobre ustedes y sobre mí? ¿Y en Samaria? Eso es recibir el Espíritu Santo en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Y si hay personas sin Jesús en nosotros, en medio nuestro, toca sus corazones. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si ha venido 1 o 10 veces, si tiene religión o no, si lleva una vida ordenada o no. Aun cuando yo no soy buen predicador, la Biblia es clara y esto es aún más claro. Lo que usted y yo necesitamos es la presencia del Espíritu Santo, es el bautismo de Él en nuestras vidas. El primer paso es una oración en donde creemos, pero es una decisión que usted debe tomar. Nadie puede tomarla por usted.
Nadie le va a pedir que pase al frente, que cambie religión, que adopte compromisos. Nada de eso, es entre usted y Dios. Recibir a Cristo es una relación personal entre usted y Jesús. Y si alguien esta noche dice, me gustaría hacer esa oración, con toda discreción, donde está sentado o sentada, levante su mano y déjeme orar por usted. Y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien esta noche que dice, quiero hacer esa oración, quiero recibir a Jesús en mi vida y me deja orar con usted? Si usted se siente tentado a levantar su mano, no se resista, tome el coraje, tome el valor y reciba a Jesús. Haga la oración. ¿Habrá alguien esta noche? Alguien que confirme decisión, valor, coraje, levanta su mano y me deja orar con usted. Alguien que viene a Jesús esta noche y dice, sí, predicador, quiero hacer la oración. Les repito, despreocúpese y baja su mano. Nomás déjeme orar con usted. Alguien esta noche. Señor, si todos somos salvos, gracias. Si hubo alguien que no, por favor, dele una nueva oportunidad. Despídanos, no de su presencia, pero sí de esta reunión.